Hola, este es el canal del profe Mr. Suárez. Bienvenidos a este lugar que pretende vencer las barreras de espacio y tiempo al momento de aprender la química. Hoy balancearemos 10 ecuaciones por el método de ensayo y error o por el método de tanteo. Al final les dejaré 5 propuestas, 5 ecuaciones para que balanceen y si quieren pueden resolverlas o escribir sus respuestas en los comentarios y estaré revisándolos posteriormente y enviándoles un saludo. Vamos a iniciar entonces. Tenemos que el balanceo por tanteo o ensayo y error no es otra cosa que fijarnos que en la ecuación que nos proponen tengamos la misma cantidad de átomos en el lado de los reactivos que en el lado de los productos. Y si esto no sucede así, empezamos a modificar aquí adelante en este espacio donde van los coeficientes estequiométricos con números. En este caso vamos a hacerlo con números enteros, también se pueden con fraccionarios o con decimales para que el resultado de los reactivos, la cantidad de átomos que hay en los reactivos sea igual a la cantidad de átomos que tenemos en los productos. Vamos a empezar entonces con esta primera ecuación. Vamos a empezar con dos muy sencillas. Aquí tenemos que del lado de los reactivos hay dos hidrógenos. No tenemos más hidrógenos en el lado izquierdo, o sea, en el lado de los reactivos. Y en el lado de los productos tenemos aquí solamente un hidrógeno. Cuando no tenemos espacio acá, cuando no hay número como subíndice en el símbolo del elemento, pues nos quiere indicar que solamente hay un átomo. Entonces aquí tenemos un átomo de hidrógeno y aquí tenemos dos de hidrógeno. Por otro lado, tenemos acá dos átomos de bromo y aquí, pues como les había dicho, dos de hidrógeno. Y del otro lado también tenemos, como les había mencionado, un átomo de hidrógeno y un átomo de bromo. Entonces aquí es muy sencillo para balancear esta ecuación. Acá me había equivocado. Solamente nos basta ubicando un 2 aquí adelante como coeficiente estequiométrico. De esta forma tendremos 2 por 1, 2 átomos de hidrógeno, y 2 por el 1 que tenemos acá, que no se ubica, 2 átomos de bromo, que aquí me había equivocado al momento de escribir el símbolo. De esta forma tenemos igual cantidad de átomos de un lado, en el lado de los productos, como del lado de los reactivos. Dos átomos de hidrógeno, dos átomos de bromo en el lado de los reactivos, 2 y 2 de hidrógeno y bromo en el lado de los productos. De esta forma quedó balanceada esta ecuación. Esta es una ecuación sencilla. Vamos a seguir con otra sencilla donde pues esta es la propuesta. Este 2 no es del monóxido de carbono, no. Esta es la ecuación número 2 donde tenemos monóxido de carbono, oxígeno y dióxido de carbono. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos un átomo de carbono, pues estamos bien acá, un átomo de carbono por el lado de los reactivos y por el lado de los productos un átomo también de carbono. Listo. Sin embargo, vemos que no está balanceado por el lado de los oxígenos. Tenemos aquí un oxígeno, ¿cierto? Y aquí dos, en total tres oxígenos. Y en el lado de los productos tenemos dos oxígenos. Ok, aquí les propongo entonces que pues hagamos una modificación. Yo sé que del lado de los productos pues tenemos dos oxígenos y del lado de los reactivos tenemos tres. Vamos a aumentar aquí la cantidad de oxígenos modificando el número que tenemos. Ahora hay que decirles o tengo que mencionarles algo. Aquí cuando no encuentran un número asumimos que tenemos un 1, ¿cierto? Entonces por eso es que decimos que 1 por 2, 2 átomos de oxígeno. Entonces vamos a modificar, vamos a aumentar la cantidad de oxígenos, vamos a poner un 2 acá, entonces tendremos 2 por 1, 2 átomos de carbono, eso nos lleva a que se modifiquen los átomos de carbono, y 2 por 2, 4 átomos de oxígeno. Tenemos que irnos del otro lado, miren que del otro lado nos quedó un átomo de carbono y 3 de oxígeno. ¿Cómo podemos balancear el oxígeno a su vez que balanceamos el carbono? Pues haciendo una modificación agregando un 2 aquí. De esta forma tenemos 2 por 1, recuerden que el subíndice acá es 1, 2 átomos de carbono y 2 por 1, 2 átomos de oxígeno de este lado, más estos dos átomos de oxígeno, en total nos da 4 átomos de oxígeno. Y de esta forma ya tenemos balanceado el carbono, dos átomos de carbono acá, dos átomos de carbono acá, 4 átomos de oxígeno del lado de los reactivos, 4 átomos de oxígeno
en el lado de los productos. Estas dos ecuaciones son sencillas. Vamos a pasar a la siguiente propuesta. Incluso aquí les voy a mencionar que algunos textos sugieren que empecemos balanceando los metales, luego los no metales, luego el oxígeno y luego el hidrógeno. Bien, eso es una propuesta, me parece interesante. Sin embargo, a veces esas recomendaciones nos hacen, no sé, meternos en una camisa de fuerza y no visualizar otras formas de balanceo. Este método, como su nombre lo dice, ensayo y error, nos lleva a que pues, propongamos algunos coeficientes estequiométricos, cuadremos algunos átomos que también nos pueden llevar a que se descuadren otros, y eso nos conlleva también a que realicemos modificaciones, que hagamos un ensayo, nos equivoquemos, hacemos la corrección y volvemos a intentar. Entonces, esta recomendación me parece útil, sin embargo, no es una camisa de fuerza. Vamos aquí a intentar balancear esta ecuación. Tenemos dos átomos de cloro de este lado. Del otro lado solamente tenemos un átomo de cloro, como lo vemos acá. Pues vamos a balancearlo. Vamos a ubicar un 2 como coeficiente estequiométrico. De esta forma tenemos dos cloros, 2 por 1, 2 cloros. Ahora, miren que de este lado me quedó un átomo de sodio y aquí 2 por 1, 2 átomos de sodio. ¿Cuál es la mejor forma para balancear entonces el sodio? Ubicando un 2 acá. De esta forma tengo dos átomos de sodio, 2 por 1, 2 átomos de sodio también. Por último veamos el yodo. Del lado de los reactivos tenemos 2 por 1, 2 átomos de yodo y aquí también ya tenemos los dos átomos de yodo. Es decir, esta ecuación ya quedó balanceada con estos dos coeficientes estequiométricos en el yoduro de sodio y en el cloruro de sodio. Es una ecuación sencilla. Vamos a aumentar un poquito la dificultad. Aquí tenemos la reacción entre el metano, el bromo. Vamos a generar el CbR4 y el HBr. Entonces vamos a ver lo siguiente. Empecemos con los metales. Vamos a seguir esta recomendación. Tenemos un carbono de este lado. Del otro lado solamente hay un carbono, ya está balanceado en principio. Sigamos con los no metales. Mírenlos aquí, ¿cierto? No metal es el segundo que nos proponen. Aquí tenemos 2 y aquí tenemos 4 y una 5. Entonces aquí tendríamos que empezar a hacer modificaciones en el subíndice del bromo, también en el del HBr y en el del CBr4 quizá. Podremos hacerlo así, sin embargo, yo aquí les propongo lo siguiente. ¿Por qué no más bien balanceamos el hidrógeno? Que aquí tenemos 4 hidrógenos y aquí tan solo tenemos un hidrógeno, ¿cierto? Se los propongo de la siguiente manera porque miren, y aquí les doy una pista, incluso desde mi punto de vista, mucho mejor que esta recomendación, es que cuando ustedes vean que solamente tienen en un reactivo o en el lado de los reactivos una sustancia o en el lado de los productos una sustancia que solamente, o más bien, solamente tienen un elemento, es decir, no tienen un compuesto, que solamente hay átomos de una especie, déjenlo de último para balancear, porque ese es un comodín, ya que al balancearlo a él no me va a descuadrar los otros átomos. Ejemplo de ello es, por ejemplo, si yo pongo acá un número, ¿cierto? Pongamos por ejemplo un 2, al balancear o al ubicar el coeficiente estequiométrico 2, afecto al carbono y afecto al bromo. Sin embargo, miren otra cosa, lo que les decía, si yo ubico un 2 acá, solamente estoy afectando ¿a quién? Al bromo. Entonces, el bromo, dejémoslo de último como comodín para poder balancear. Entonces, les había mencionado que vamos a balancear el hidrógeno. Tenemos 4 hidrógenos acá. Aquí tenemos un bromo, qué pena, y un hidrógeno. Entonces, ¿cómo lo podemos balancear? Ubiquemos un 4 acá. ¿Qué nos pasa al ubicar el 4 acá? Pues ya tenemos 4 hidrógenos. Aquí también tenemos ya los 4 hidrógenos. Miren que el carbono seguimos teniendo uno, aquí también tenemos un carbono. Sin embargo, veamos la cantidad de bromos que quedaron del lado derecho. Tengo 4 acá y 4 por 1, 4. Tengo 8 bromos. Y muy bien, puedo modificar aquí el coeficiente estequiométrico
para que me den 8 bromos. Entonces el coeficiente estequiométrico que debo agregar es el 4. Entonces 4 por 2, 8 bromos. De esta forma tengo balanceado los hidrógenos, los carbonos y el bromo. Entonces voy a borrar como para que quede mucho mejor. Aquí en este método es de mucha paciencia, en realidad no hay una técnica absoluta, una clave maestra, sencillamente es modifico, propongo, borro, veo que ya me quedó bien, sigo con el siguiente. En realidad la única recomendación que les voy a hacer acá es intenten, rayen varios ejercicios de estos y pues sigan proponiendo, ¿cierto? Vamos aquí a otros dos ejercicios de un poco o de mayor dificultad. Tenemos entonces aquí dos reactivos y tres productos. Tenemos un nitrógeno, acá tenemos dos nitrógenos. Ya ustedes pueden observar la recomendación que les había mencionado. ¿Qué tal si dejamos este último para modificarlo? Porque acá se me fue, listo, ya aumenté el tamaño sin querer. Si dejamos este último para modificarlo, pues este es un comodín, ¿cierto? Entonces más bien dejémoslo quietecito. Observemos quiénes más están desbalanceados. Tenemos o no balanceados, el cobre. Acá tenemos un cobre está balanceado. Y tenemos aquí un oxígeno y aquí un oxígeno que están balanceados por ahora. Entonces solamente no tenemos balanceado el hidrógeno, que aquí tenemos 3 y aquí tenemos 2. Bueno, empecemos, les propongo que empecemos por el nitrógeno. Si ubico un 2 acá, tendríamos 2 por 1, 2 nitrógenos y aquí 2 nitrógenos. Muy bien. Sin embargo, observen lo que sucede acá. 2 por 3 nos da 6 hidrógenos. Entonces aquí tendríamos que agregar 3 para que 3 por 1, perdón, para que 3 por 2 me dé también 6 hidrógenos. Entonces en este momento ya tengo balanceado los hidrógenos, los nitrógenos, aquí tengo dos nitrógenos y aquí tengo dos nitrógenos. ¿Qué me faltaría por balancear? Los oxígenos. Aquí tengo un oxígeno y de este lado 3 por 1, 3 oxígenos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues nada, voy a aumentar acá el 3 o voy a proponer el 3 para que de esta forma 3 por 1 me dé 3 oxígenos. Y ya tengo balanceados los hidrógenos, nitrógenos, oxígenos, pero observen que se me descuadró ¿quién? Se me descuadró el cobre. 3 por 1, 3 cobres. Y aquí tengo solamente un cobre. Pues aquí queda balanceado de forma sencilla agregándole ¿qué? Un 3. Vamos a borrar y vamos a comprobar si es correcto la propuesta. Tenemos dos nitrógenos, 2 por 1, 2 nitrógenos, acá 2 nitrógenos, muy bien. 2 por 3, 6 hidrógenos, por el otro lado 3 por 2, 6 hidrógenos, muy bien. 3 por 1, 3 cobres del lado de los productos y 3 por 1, 3 oxígenos y 3 por 1, 3 oxígenos del lado de los productos, muy bien. Así quedó balanceado. Esta otra ecuación, vamos a ver cómo nos va. Tenemos el azufre, el nitrógeno y el hidrógeno. Vamos a ver que el azufre, aquí hay uno y aquí también hay uno, no tenemos que empezar por él, ok. Y aquí tenemos un nitrógeno y aquí tenemos un nitrógeno, tampoco vamos a empezar por él. Vamos a ver que lo que tenemos desbalanceado en principio es, oigan, aquí cometí un error y es que esta no era la ecuación porque aquí falta un oxígeno. Ya sé qué fue lo que vamos a mantener acá, esto es HNO3. Qué pena acá, yo corrijo, sí, estaba viendo por acá el ejercicio que tenía propuesto. Claro, porque del lado de los productos no aparecían los oxígenos, pero no pasa nada, muchachos, ya volvemos en acción. Y HNO3, listo. Este sí es el que tenía propuesto por acá, lo tengo por acá dibujado en un tablero, no pasa nada, seguimos. Ok, entonces tenemos aquí que no se hizo ninguna modificación, perdón, ninguna modificación no, seguimos lo mismo, solamente que con ácido HNO3 y ácido nítrico acá en el lado de los reactivos, y vemos que la cantidad de oxígenos, aquí tenemos 3,
y del lado de los productos tenemos otra cantidad de oxígenos diferentes. Aquí tenemos 4 oxígenos más 2 oxígenos más 1 oxígeno. Esto nos da 7 oxígenos. Como también podemos intentar balancear los hidrógenos primero. Pues no sé, intentemos qué tal, qué les parece si balanceamos primero los hidrógenos. No sé, por proponerles algo. Entonces, aquí tenemos 2 hidrógenos y aquí otros 2 son 4. Entonces, ¿qué tal si les propongo ubicar un 4 acá en el lado de los hidrógenos? Vamos a ver cómo nos queda. 4 por 1, 4 hidrógenos del lado de los reactivos y aquí 2 hidrógenos y aquí otros 2 hidrógenos, ya tenemos 4 hidrógenos, ¿cierto? Muy bien, esto ya nos quedó balanceado. Vamos a ver cómo tenemos los oxígenos. 4 por 3, 12 oxígenos. Pero del lado de los productos tenemos 4 oxígenos acá, 2 oxígenos acá y un oxígeno acá. Entonces tenemos 8 y 1, 9 oxígenos. Entonces, ¿qué podemos proponer? Tenemos que aquí aumentar el número de hidrógenos. Entonces, una forma de aumentar el número de oxígenos es, sin modificar el número de los hidrógenos, es agregando acá eh, o modificando el coeficiente estequiométrico, ¿cierto? Sin embargo, observen lo siguiente. Si yo modifico acá el coeficiente estequiométrico, me va a modificar también el del nitrógeno. Y miren que al proponer un 4 del lado de los reactivos en el ácido nítrico, también modifique el nitrógeno. Entonces, es decir, el número que ubique acá en el ácido nítrico también debe ser en la misma proporción o debe ser el mismo número del NO2. Entonces voy a modificar más bien este número acá proponiendo un 4. Esto me hace que aquí también tenga 4 oxígenos y esto sí o sí me va a modificar la cantidad de oxígenos que tengo en el lado de los productos. Entonces ya pasé de tener 4 y 4. Bueno, aquí 4 por 2, 4 por 2, 8. Ya pasé de tener, no recuerdo la cantidad que tenía, ya tenemos 12 y aquí tenemos 13 oxígenos. Listo, entonces seguimos, aquí tenemos 12 oxígenos y aquí tenemos 13. Entonces miren que del lado izquierdo se nos disminuyó, entonces a lo mejor tengamos que aumentar esta cantidad. Yo les propongo que sigamos en orden, pongámosle 5, ¿cierto? Vamos a modificar con un 5 acá. Miren que al proponer 5, pues 5 en el HNO3 me perdí, tengo que modificar acá 5NO2 para que tengan la misma cantidad. Vamos a ver el lado de los hidrógenos, 5 por 1, 5 hidrógenos. Aquí tengo 2 hidrógenos y acá otros 2 hidrógenos, tengo 4. Entonces miren que por este lado tampoco va a ser, porque la clave está en que el número que proponga acá sea par, porque miren que aquí voy a tener número de hidrógenos impar y acá número de hidrógenos pares. Bueno, vamos a ver otra modificación. ¿Qué tal si hacemos y les propongo acá un 6? Entonces 6 de nitrógeno, 6 de nitrógeno, aquí ya está balanceado. Veamos que aquí tenemos 6 de hidrógeno y aquí tengo 2 de hidrógeno y aquí tengo otros 2 de hidrógeno, ¿cierto? ¿Qué podemos modificar acá? Pues bien, podríamos modificar acá agregando un 2 o aquí otro 2, ¿cierto? Si yo propongo, miremos acá si propongo un 2 o si modificamos un 2 o agregamos un 2 en el lado del agua, a ver cómo nos queda. Entonces ya vemos que 2 por 2, 4 hidrógenos, tengo 6 hidrógenos, ya quedó balanceado los hidrógenos. Veamos cómo nos quedan los oxígenos. 6 por 3, 18 oxígenos. Y del lado de los productos tenemos 1 por 4, 4 oxígenos. 6 por 2, 12 oxígenos. Y 2 por 1, 2 oxígenos. 12 y 4, 16 y 2 son 18 oxígenos. Entonces aquí ya nos quedó balanceado los oxígenos. El azufre ya está balanceado. Esta ecuación fue un poquito más compleja, sin embargo pudimos sacarla adelante. Disculpen el error que tenía acá, pero pues me fijé en mitad del camino y lo voy a dejar así. Sigamos. Bueno, aquí quiero proponerles
otro tipo de ecuaciones, incluso nos vamos a salir un poco del formato, y son ecuaciones ácido-base. Aquí tenemos un ácido, ¿cierto? Balanceo de ecuaciones ácido-base que les voy a dar una pista, ácido clorhídrico, y aquí tenemos una base. Entonces es importante que tengamos en cuenta que el propósito o el principio de las reacciones ácido-base es que el H más del ácido se neutraliza con el OH menos. Y miren, aquí podríamos dibujar la estructura de Lewis para el agua y observen que tenemos el OH, por decirlo de alguna forma, podríamos decir que un OH se neutraliza con un H para formar agua. Esto es importante porque si nosotros tenemos en la ecuación igual cantidad de hidrógenos, o perdón, de H más, e igual cantidad de hidroxilos o H menos, pues ya tenemos balanceada la ecuación en reacciones de ácido-base. Entonces observen acá, tenemos un hidrógeno que va a representar un H más con un OH menos que representa un hidroxilo. Entonces de esta forma ya sé que esto está balanceado, este H más y este OH menos, entonces no tengo que hacerle modificaciones a los coeficientes estequiométricos del ácido y la base, y observemos si está balanceado. Tengo un cloro, del lado de los productos un cloro, del lado de los reactivos un sodio, del lado de los productos un sodio, y miremos las cantidades de hidrógeno. Un hidrógeno acá y otro hidrógeno acá me da dos hidrógenos, en el lado de los productos dos hidrógenos, y en el lado y respecto al oxígeno tengo un oxígeno en el lado de los reactivos y tengo un oxígeno en el lado de los productos. Es decir, esta ecuación ya estaba balanceada. Ahora les voy a proponer otra ecuación donde la cosa cambia. Veámoslo acá. Entonces tenemos HBr, un hidrógeno, y aquí, o un H más, ¿cierto? Y aquí dos hidroxilos. Entonces la técnica es muy sencilla. ¿Cómo podemos balancear esto? Pues si tengo dos hidroxilos acá, aquí en el lado del ácido debo tener dos H más. Entonces voy a ubicar un 2. Listo, de esta forma ya me puedo animar a balancear los otros coeficientes estequiométricos o los otros átomos. Entonces tengo 2 por una 2 de hidrógeno acá y 2 por una 2 de hidrógeno, es decir, en los reactivos 4 hidrógenos, y en el lado de los productos tengo solamente 2. Entonces, ¿cómo puedo balancear esto? Agregando un 2 acá. 2 por 2, 4 de hidrógeno. Listo. Entonces, observen que el calcio ya está balanceado, el bromo también, porque 2 por una 2 de bromo. Acá tengo 2 de bromo. Y del lado de los productos también tengo 2 de bromo. El calcio, tengo 1 de calcio y aquí también tengo 1 de calcio. Y el oxígeno, 2 por una 2 de oxígeno y aquí 2 por una 2 de oxígeno. Ya para terminar, vamos a balancear estas dos ecuaciones, como les acabo de decir, ácido-base. Tengo un hidroxilo y aquí tengo 3 H más. Entonces la propuesta es, pongamos de una vez 3 acá. Entonces miremos cómo queda balanceado esto. Tengo 3 de sodio acá, 3 de sodio, muy bien. Y uno de fósforo acá. Solamente tengo que balancear el oxígeno y el hidrógeno, que balanceando cualquiera de los dos, ya el otro queda también balanceado. Entonces aquí tengo 4 de oxígeno y acá tengo 5, perdón, 5 de oxígeno no. Ay, aquí borré el 3. Y acá tengo 3 por una 3, 3 de oxígeno. Entonces esto me da en total 7 de oxígeno, ¿cierto? Entonces aquí tengo 4 de oxígeno. Entonces para que aquí me dé 7, pues puedo ubicar un 3, ¿cierto? Entonces 4 de oxígeno acá y 3 por una 3 me da 7. Y vamos los hidrógenos. 3 acá de hidrógeno y acá 3 por una 3, 3 hidrógenos, 6 en total, y acá 3 por 2, 6 de hidrógeno. Listo, ya me quedó balanceada. Y la última ecuación, que como les había dicho son 10, es esta de acá. Entonces aquí tengo, miren, 3 de hidroxilo, miren este 3 me afecta a este, y tengo 2 de H más. Entonces aquí la estrategia es intercambiemos, ¿cierto? Movamos este 3 para allá y movamos este 2. ¿Por qué? Si acá ubico un 3, tendremos 3 por 2, 6 de H más. Y acá si ubico un 2, tendremos 2 por 3, 6 de hidroxilo.
Entonces esta es una estrategia para balancear. Entonces ya tengo la cantidad de hidroxilos balanceados. Observemos acá que tengo 3 de azufre y acá tengo 3 de azufre, ya está balanceado el azufre. Miremos que aquí tengo 2 de aluminio y aquí tengo también 2 de aluminio. Entonces vamos a balancear los hidrógenos. Entonces aquí tengo 3 por 2, 6 hidrógenos. 6 hidrógenos de este lado y 2 por 3, 6 y 6 por 1, 6. En total tengo 12 hidrógenos. De este lado también debo tener 12 hidrógenos, pues voy a ubicar un 6 acá y de esta forma pueden ustedes comprobar que ya está balanceada la ecuación. Entonces aquí les entrego 10 ecuaciones balanceadas. La propuesta que les había mencionado lo pueden resolver, escribir en los comentarios y estaré revisándolo. Muchas gracias, nos vemos en otra ocasión. Hasta luego.